Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el drama, el romance y las intrigas palaciegas nunca terminan. Y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante universo de las series turcas. Hoy vamos a explorar un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona especialmente, el romance. Pero no cualquier romance, sino esos romances que trascienden la pantalla, esos que nos hacen preguntarnos si el amor que vemos es puro guión o si hay algo más, algo real, algo. ¿Kerem y Ander real? Sí, lo sé, la pregunta está en el aire. Y antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas tanto como yo, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos sus series favoritas, desentrañamos los secretos detrás de las cámaras y por supuesto chismeamos un poquito sobre la vida amorosa de nuestros actores predilectos. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de esas parejas de la pantalla chica que nos hicieron soñar, que nos convencieron de que el amor verdadero existe y que en algunos casos, nos dejaron con la boca abierta al ver cómo su química se extendía fuera del set. Vamos a analizar esos romances que nos hicieron gritar son tal para cual, frente al televisor, y a debatir si realmente hubo algo más que actuación entre ellos. Y por supuesto vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque, seamos honestos, ¿quién no se pregunta si la llama entre ellos se ha reavivado? Prepárense para un viaje lleno de pasión, rumores y, por qué no, un poquito de esperanza. Comencemos este recorrido con una serie que, para muchos, marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas: Amor en blanco y negro. Esta joya dramática, estrenada en 2017, pertenece al género del drama romántico con tintes de thriller. La serie nos presenta a Aslı, una joven doctora idealista interpretada por Birce Akalay, cuyo camino se cruza con Ferhat, un sicario frío e implacable interpretado por İbrahim Çelikkol. La sinopsis de Amor en blanco y negro es fascinante. Aslı se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat pretende asesinar. Para silenciarla y asegurarse de que no lo denuncie, Ferhat la obliga a casarse con él. Imagínense la tensión. Dos mundos opuestos, dos personalidades antagónicas, unidos por una obligación que se convierte, poco a poco, en una atracción irresistible. La serie explora la transformación de Ferhat, quien gracias al amor de Aslı, comienza a cuestionar su vida y a buscar una redención. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de romances que trascienden la pantalla? Bueno, la química entre Birce Akalay e İbrahim Çelikkol era palpable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, era pura magia. Los rumores sobre un posible romance fuera del set no tardaron en surgir. Aunque ambos actores siempre lo negaron, muchos fans aseguraban que la pasión que transmitían era demasiado real para ser solo actuación. De hecho, durante la emisión de la serie, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la química innegable entre ellos. ¿Dato interesante? Ambos actores, antes de trabajar juntos, ya eran figuras reconocidas en Turquía, pero Amor en blanco y negro catapultó su fama a nivel internacional. La serie fue vendida a numerosos países, consolidando su estatus como una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años. La verdad sobre si hubo o no romance real entre ellos es un misterio, pero lo que sí es innegable es que su actuación nos regaló momentos inolvidables. Ahora saltemos a una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo: Erkenci. Esta serie, emitida entre 2018 y 2019, pertenece al género de la comedia romántica y nos presenta a Sanem, una joven soñadora e inocente interpretada por Demet Özdemir, y a Can, un fotógrafo aventurero y exitoso interpretado por Can Yaman. La trama de Erkenci gira en torno a la vida de Sanem, quien comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, y surge una atracción instantánea entre ellos. La serie está llena de situaciones cómicas, enredos amorosos y paisajes espectaculares, ya que gran parte de la historia se desarrolla en Estambul y en la costa turca. La relevancia de Erkenci para nuestro tema es innegable. Demet Özdemir y Can Yaman tenían una química explosiva. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes durante toda la emisión de la serie. De hecho, los fans llegaron a crear perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a documentar cada mirada,
cada toque y cada sonrisa que compartían. ¿Qué hizo que esta serie fuera tan especial? Además de la química entre los protagonistas, Erkenzicus ofrecía una historia fresca, divertida y llena de optimismo. La serie rompía con los estereotipos de las telenovelas tradicionales, presentando a personajes auténticos y con los que el público podía identificarse fácilmente. Un dato curioso es que Can Yaman, antes de Erkenzicus, ya había participado en otras series turcas, pero fue este papel el que lo convirtió en un ídolo mundial. Su carisma y su atractivo físico lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más solicitados del momento. Y si bien, al igual que con Amor en blanco y negro, la verdad sobre el romance entre Demet y Can sigue siendo un misterio, la serie dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes aún hoy sueñan con verlos juntos de nuevo. Cambiando un poco el tono, nos adentramos en una historia más intensa y dramática, Karasevda. Esta serie, estrenada en 2015, pertenece al género del drama romántico y nos presenta a Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, interpretado por Burak Özçivit, y Anian, una joven artista de familia rica, interpretada por Neslihan Atagul. Karasevda narra la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. A pesar de pertenecer a mundos diferentes, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones económicas. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal decide abandonar Estambul y dedicarse a su carrera. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes le arrebataron su felicidad. La relevancia de Karasevda para nuestro tema radica en la intensidad y la pasión que transmitían Burak Özçivit y Neslihan Atagul en cada escena. Aunque en este caso, los rumores sobre un romance fuera del set fueron menos fuertes que en las series anteriores, la química entre ellos era innegable. La forma en que interpretaban el dolor, la frustración y el anhelo de sus personajes era tan convincente que muchos fans se preguntaban si había algo más allá de la actuación. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento consolidó su estatus como una de las producciones turcas más aclamadas por la crítica internacional. La serie fue vendida a más de 110 países, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Además, la banda sonora de Karasevda se convirtió en un éxito rotundo, con canciones que aún hoy son recordadas y escuchadas por los fans de la serie. En este caso, la magia de Karasevda residía en la historia de amor trágica y en la impecable actuación de sus protagonistas, quienes lograron transmitir la profundidad y la complejidad de sus personajes. Y ahora llegamos al plato fuerte, al tema que seguramente los tiene a todos al borde de sus asientos, Sen Kalkam. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista independiente interpretada por Hande Erçel, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, interpretado por Kerem Bürsin. La trama de Sen Kalkam comienza cuando Eda, por un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. A pesar de sus personalidades opuestas, surge una atracción inevitable entre ellos. La serie está llena de situaciones divertidas, románticas y llenas de química, explorando la evolución de la relación entre Eda y Serkan, quienes poco a poco se enamoran perdidamente. La relevancia de Sen Kalkam para nuestro tema es absoluta. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo tenían una química palpable en la pantalla, sino que además, su romance se hizo realidad fuera del set. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre su relación eran constantes, alimentados por las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales. Finalmente, en abril de 2021 confirmaron su romance, desatando la euforia entre sus fans. ¿Qué hizo que esta serie fuera tan especial? Además de la química innegable entre Hande y Kerem, Sen Kalkam ofrecía una historia moderna, divertida y llena de optimismo. La serie presentaba a personajes complejos y entrañables, con los que el público podía identificarse fácilmente. La combinación de comedia y romance junto con los paisajes espectaculares de Estambul hicieron de Sen Kalkam un éxito rotundo en todo el mundo. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó con el romance entre Hande y Kerem? Lamentablemente, a principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación han resurgido en los últimos meses.
Algunos medios turcos aseguran que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, y que incluso han retomado el contacto a través de amigos en común. ¿Será que la llama del amor se ha reavivado entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue fascinando a sus fans, quienes aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Su química era inigualable y la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. La posibilidad de verlos trabajar juntos en un futuro proyecto es algo que emociona a sus seguidores. En conclusión, hemos recorrido algunas de las series turcas más exitosas y hemos analizado la química entre sus protagonistas. Hemos visto cómo en algunos casos, la ficción se convirtió en realidad, y como en otros, el misterio sobre un posible romance fuera del set sigue vivo. Desde la intensidad de amor en blanco y negro, hasta la comedia romántica de Erkencikus, pasando por el drama de Karasevda, y el romance real de Senkalkapm, hemos explorado esas parejas que nos hicieron soñar y que nos demostraron que el amor, a veces, puede trascender la pantalla. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas parejas les gustó más? ¿Creen que realmente hubo romance entre ellos fuera del set? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance e intrigas turcas. Hasta la próxima.